Hola, profe. No sé si ¿me escucha bien? Sí, te escucho. Hola. Listo. Profe, seguramente lo dijo hace unos minutos, discúlpeme, recién me subo. Con respecto a la defensa oral del trabajo práctico, lo que Sí, escuché fue que usted tiene que decirnos mañana a qué hora deberíamos rendir. sí. Ahí le hago una consulta, es en el transcurso de la tarde, digamos. De 19 a 21. Listo, ok. Todos en la Genial, profe. facultad, el grupo completo. Listo, Si estamos ahí. alguno tiene una Gracias. preferencia o algún problema, me No, manda un no. mail ahora y acomodo ese grupo primero o después. Si no, Listo. agarro los grupos y cada 20 minutos pongo uno. Que igual no es Genial, estricto. profe. Muchas Si gracias. llegan un rato antes y está libre, les tomo. Si llegan un rato después y estoy, les tomo también. Gracias, profe. Bien. El profe se taró, sí, pero la foto nomás. La parte humana sigue. Bueno, vamos a compartir. A ver si ahí vuelvo. Bueno, habíamos llegado hasta el camino de Dijkstra y los caminos mínimos. Ahora vamos a ver unas estrategias tipo divide y vencerás, pero son otras con algunas mejoras y algoritmos que se aplican. Una de las estrategias que vamos a ver es programación dinámica. Programación dinámica resuelve los problemas también dividiendo en problemas más chicos, pero estos subproblemas pueden estar solapados y graban resultados temporales para ser reutilizados con los siguientes subproblemas. A diferencia de dividir y vencerás, que eran independientes, vamos guardando resultados y estos resultados los reutilizamos. Este método de resolver problemas ocupa más memoria. Hay dos técnicas de encarar la memorización, la del uso de la memoria, pero nos viene bien para problemas con grafos. Por ejemplo, cuando recién quisimos calcular el camino mínimo, nosotros guardábamos valores de cuánto era el mínimo de la vez pasada. Y ahí intentábamos un nuevo camino y volvemos a utilizar el mínimo. Entonces, guardando el resultado temporal, podemos comparar un mínimo con otro. Lo cual, si hubiéramos hecho una estrategia de dividir y vencerás y no guardar el resultado, se volvería mucho más tedioso. Esta misma estrategia la vamos a aplicar en el algoritmo que sigue. El algoritmo de Floyd-Warshall. Tenemos que resolver las distancias más cortas entre nodos. Este método, este algoritmo funciona con grafos dirigidos y no dirigidos. Los pesos de las aristas pueden ser positivos o negativos. En algunos algoritmos no pueden ser negativos. En este sí. Y no podemos tener ciclos. Vamos a calcular en base el grafo en una matriz de distancias. La matriz del grafo todas
aristas van a estar en una matriz de 2×2. Vamos a llenar con infinito para los caminos que no existen y vamos a calcular las distancias en una nueva matriz. Acá tenemos los pasos del pseudocódigo. Vamos a ir calculando por cada iteración. Vamos a agarrar un K nuevo que va desde el nodo 0 hasta el n-1. Después vamos del 1 hasta el n-1 y así buscando el mínimo. Esta superposición de caminos solo hace que busquemos los mínimos. Si hay un mínimo lo grabamos, si no hay un mínimo no lo grabamos y a lo largo de todo el recorrido terminamos teniendo los mínimos. Yo en el proyecto de hoy en la clase de hoy, semana 16, les puse todos los algoritmos escritos en Java, con un caso de prueba y el algoritmo. También se los agregué el pseudocódigo, un ejemplo, la matriz donde dentro de los caminos, vamos iterando por el nodo vértice 1, 2, 3 y buscando los mínimos, reescribimos la matriz de distancia y cuando termino de pasar por todos los nodos, me quedó la distancia mínima entre cada nodo en esta matriz. La ventaja que es simple de implementar, fíjense que la implementación es esto. La desventaja es que es de orden n cubo. Acá les pegué el código para que puedan hacer el seguimiento. Y también les hice un main. Arrancamos un grafo implementado en una matriz, donde no hay arista le puse infinito. Resolvemos y cuando resuelvo imprimo la matriz. Y acá me quedan, el objetivo es buscar la matriz que tenga los mínimos. Dado un vértice con el otro, las distancias mínimas entre uno y otro. Fíjense que, ¿por qué se llama programación dinámica? Porque nosotros en cada vuelta del K reutilizamos la distancia anterior. Entonces, ese paso anterior de calcular esa distancia, esa memoria temporal, nos ayuda a ir buscando el mínimo. Acá dibujamos otro ejemplo. Tenemos un grafo como lo venimos dibujando. Lo pasamos a matriz donde están los infinitos. Y por cada K, que es 0, 1, 2, vamos, o 1, 2, 3, vamos actualizando los pesos de la matriz según el mínimo del camino. Y al final, si es mínimo, actualizamos y nos queda la matriz de distancia. La contra es que tuvimos que recorrer la matriz 3 veces. Como la matriz tiene orden 2 y el algoritmo tiene orden 3. Otro algoritmo que vamos a ver, algoritmo de Warshall, se llama cerradura transitiva y con esto podemos indicar si es posible alcanzar un nodo desde otro. Otro algoritmo sencillo. Les escribí el pseudocódigo. Partimos de la matriz de aristas. Otra vez iteramos sobre cada vértice. Y ahí nos fijamos si existe o no la arista. Tiene la misma pinta que el otro algoritmo. Y les puse un ejemplo.
Les marqué con 0 y 1 si existe o no la arista. Este es nuestro grafo. Y resolvemos si existe o no el camino para entre cada nodo, entre cada vértice. Acá dupliqué. Acá tenemos un ejemplo. La complejidad también del algoritmo es de n cubo. Acá les doy un par de ejercicios para plantear y resolver tipo guía. Y encima todo lo que es con grafos se vuelve muy costoso, todos estos algoritmos, porque los grafos crecen rapidísimo. Si quieren mapear una ciudad en un grafo, es una cantidad de vértices enorme. Entonces lo que hay que hacer es otro tipo de algoritmo que ya no nos excede la materia. Así que planteamos algoritmos más sencillos. Por ejemplo, Google Maps para hacer el recorrido que hace y encontrarlo en segundos. No es así nomás el algoritmo de Dijkstra. Bien. Otro problema sobre grafos no dirigidos, tipo guía. Esto después lo voy a pasar a la guía de ejercicios. Bien, vamos a otro concepto que es el árbol abarcador de coste mínimo. Es un subgrafo del grafo que estamos analizando. Tiene que ser no dirigido. Tiene que tener peso las aristas y estar conectado. Pero este árbol abarcador conecta todos los nodos con el valor mínimo. Fíjense que todos los algoritmos que estamos viendo es para buscar el mínimo de todas las cosas. También está su versión de máximo. Y después vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, de un grafo, el ejemplo, si queremos hacer el árbol abarcador, nos va a quedar la misma cantidad de vértices, pero con las aristas que pesan lo mínimo. Entonces vamos a sacar los ciclos, vamos a sacar las aristas que no sean las mínimas, y nos va a quedar un grafo muy simple. Este método de usar el árbol abarcador se hizo como un problema muy utilizado y hubo dos implementaciones, la de Krustal y la de Prim, dos conjuntos diferentes de soluciones, una que se basa en las aristas, y la de Kruskal, y la que se basa en los nodos, la de Prim. La idea es buscar de un grafo, a ver si tengo acá el ejemplo, de un grafo cualquiera, me quedo con un subgrafo, o sea, la cantidad de vértices es la misma, pero las aristas son las que dan el mínimo valor. Yo, por ejemplo, acá, para pasar de 3 a 2, me cuesta 60, pero si doy la vuelta por 10 y por 2, es mínimo, es menor el costo, entonces esta arista la sacamos. Y este grafo quedó como un árbol. Yo puedo colgar de una raíz y cuelga todo, o sea, no hay ciclos. Bien, el algoritmo de Kruskal se basa en las aristas, entonces tiene un conjunto de aristas y de ahí va iterando y sacando.
Acá les dejo el algoritmo en Java. Es un algoritmo más complejo, pero logra sacar las aristas que no son mínimas. Entonces mantiene el grafo original y quita de ese grafo las aristas que no son mínimas. Para el algoritmo de prim, que es la alternativa con vértices, vamos a utilizar una estrategia voraz que se llama grid. Es un enfoque que resuelve el problema tomando decisiones locales en cada paso. Por ejemplo, en el camino mínimo, digo, voy a intentar ir por acá. Y así va resolviendo la solución completa. La sumatoria de soluciones parciales óptimas le van a dar la solución global óptima. Eso es lo que plantea la estrategia. Unas características de la estrategia en general, y esta estrategia la aplicamos en el algoritmo de prim. Después vamos a ver otros algoritmos menos populares que también la implementan. Bueno, acá la estrategia, en vez de quitar las aristas que son mínimas, como el de Kruskal, vamos a hacer el recorrido por los nodos. Vamos a hacer un conjunto de nodos, vamos a partir de un nodo inicial y vamos a mantener las aristas que son candidatas. Vamos a generar el camino mínimo entre dos vértices, dos nodos, y esas las vamos a mantener. Una vez que terminamos el proceso para todos los vértices, llegamos a marcar todas las aristas mínimas y después quitamos. La comparativa para llegar al árbol, Kruskal lo enfoca en las aristas, prim en los nodos. Usa un conjunto de aristas para llegar a manejar todas las aristas del grafo, y prim busca el camino mínimo con un heap de mínimo, como habíamos visto en el recorrido topológico. Entonces, con este heap de mínimo va eliminando todas las aristas que no quedaban marcadas. El algoritmo de prim es mejor para grafos densos y el de Kruskal es para grafos dispersos, cuando hay menos aristas. Acá dejo el algoritmo de prim. Igual todos estos algoritmos están subidos o van a estar subidos en la clase de hoy. Acá tenemos un ejemplo gráfico del grafo de origen y cómo queda el árbol abarcador. Sí, acá es 15. Lo que pasa es que no podés tener un ciclo. Entonces, si vos agregás esta, tenés que quitar esta. Pero si quitas esta, tenés que agregar esta. Entonces, a esta ya tiene 30 y 50. Si vos agregás 15, tenés un ciclo. Y un árbol no puede tener ciclos. Entonces tenés que quitar o 5, o 15, o 20. Si quitas 20, tenés que agregar cómo llegás. Entonces ya deja de ser mínimo.
Entonces, esta es la combinación del coste mínimo. Igual podés hacer este grafo en el ejemplo de Prim, que acá yo les dejé un ejemplo. Este es con 5, este es con 6. Poner las aristas y correrlo, tanto con Prim como con Kruskal, que también le dejé de 5. Por ahí intuitivamente uno tiende a buscar y algún grafo no es el mínimo, pero acordate que no puede haber ciclos y tiene que ser el mínimo para todos. Acá el costo es sumó todas las aristas y este es el mínimo. Si yo saco 20 y pongo 15, seguramente termino sumando más. Acá está una forma gráfica de otro caso. Y acá lo mismo para el algoritmo de Kruskal. Justamente el algoritmo de Kruskal tiene dos subrutinas, la unión y el buscar, que pueden tener distintas implementaciones. En función de cómo implementen esas dos subrutinas, puede bajar el orden de Kruskal. Pero depende mucho de la cantidad de aristas. Acá le dijo 3 ejercicios para jugar con los algoritmos de Prim y Kruskal. Otro algoritmo. Este algoritmo de Fulkerson es para buscar el flujo máximo. Piensen en el grafo como que hay una emisión, no sé, una canilla y una rejilla. Entonces, el flujo va a ir de acá para allá. Pero con tantas aristas, tengo que calcular cómo es el flujo máximo. Entonces, el flujo máximo tiene que determinarse por un algoritmo. Porque por ahí de acá a acá yo tengo mucho flujo, pero para llegar de acá a acá, acá tengo poco flujo. En el final de lo que estamos viendo hoy, los algoritmos se toman más como conceptuales y teóricos. Los algoritmos que vimos en la primera parte se toma la implementación completa. O sea, hágame el recorrido topológico de un grafo. Eso sí se puede tomar. Estos algoritmos que están acá, los que son complejos, no les tomo el código así de memoria. Pero sí les pregunto, describa el algoritmo de Kruskal. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué orden tiene? Y esas cosas. Bien, acá está el pseudocódigo de for Fulkerson. Y también les puse el código. La fuente y el sumidero.
y cómo se ejecuta. Dado un par de vértices, puedo hacer un corte y este corte me da todo el flujo que puede pasar. Como el flujo máximo entre un corte puede ser 60, porque es el mínimo de todos los flujos, ahí me da la capacidad de entre el emisor y el sumidero que puede pasar. Esa es la idea de cómo funciona. Acá le dejé la implementación. Es un poco más compleja. Y un ejemplo de cómo ejecutarlo. El grafo, la fuente, el sumidero y el flujo máximo que encuentra. Nuevamente acá, por ejemplo, una pregunta de final. ¿Qué es un corte en el algoritmo de Ford? O qué conceptos hay en el algoritmo de Ford. Fuente, sumidero, corte. O explíquelo. Son preguntas que si vieron los algoritmos y los conocen, salen fáciles. Si no los vieron, se pone difícil. Igualmente con la implementación y la idea, no hay que estudiarse de memoria esto. Lo pongo en la implementación para que vean que no es tan difícil. Este, por ejemplo, es uno de los más difíciles, pero entra en una hoja y encima lo pueden ejecutar. Bueno, acá está gráficamente. Cómo se va ejecutando. Y la última estrategia que vamos a ver hoy, teníamos programación dinámica, grid y backtracking, que esta estrategia nos permite retroceder cuando tomamos una mala opción. Una pregunta de final, compare la estrategia de programación dinámica y backtracking o caracterice la estrategia de programación dinámica. Cada estrategia tiene como un tip o dos y dos características. Por ejemplo, la de backtracking es el retroceso, querer intentar una opción, después darnos cuenta que no funcionó y poder volver para atrás. Esto nos va a determinar un uso de memoria, un orden, alguna característica, que son las que tenemos que nombrar en el final. Esto sí lo tienen que saber. Tampoco es que tienen que escribir 4 hojas. Con cada estrategia, fíjense que tiene un tip. Y eso determina la estrategia y con media carilla ya está. Se sabe de lo que se está hablando. Bien, esta estrategia de backtracking nos permite intentar hacer una opción de solución. Si prospera, seguimos en cada ciclo. Y si no prospera, volvemos para atrás e intentamos una segunda opción en el mismo nivel. Por ejemplo, en el primer nivel, la solución de un laberinto. Intento ir por este camino.
Si llego a buen puerto, sigo. Si no, vuelvo para atrás y intento la segunda opción del nivel que estaba. ¿Se acuerdan los recorridos en profundidad y en anchura? Bueno, claro, ahora vamos a ver el ejemplo de un laberinto, cómo resolverlo. Y está. Esa es otra, pero esa es el algoritmo 1. Intento todo. Si yo intentara todo, el laberinto capaz que lo puedo resolver. Pero consumiendo más recursos. Acá el backtracking intenta la mejor solución con la información que tengo en este nivel e intentar por ahí. No a fuerza bruta y ordenado. Y en el caso que no salga, retroceder y continuar desde ahí. Acá, por ejemplo, hay 3 o 4 aplicaciones de esta estrategia. Acá está la comparativa, justo con fuerza bruta. Acá en el árbol, lo que hacemos en el backtracking es generar un árbol donde vamos haciendo las opciones que vamos eligiendo. Y en caso que falle, volvemos para atrás. Y del nivel que estamos, seguimos a alguna alternativa del nivel siguiente. Pero puede pasar que se me agoten y tenga que volver 2 niveles o 3 niveles. Entonces queda como un árbol todos los intentos de solución por backtracking. Cada vez que paso a un nodo, quiere decir intento este camino. Intento este camino, intento este camino. Falló, volví, este. Falló, volví, no me queda más, volví, este. Para problemas de optimización o decisión, esta estrategia viene óptima. Ejemplos. Y ahora vamos a ver. El problema de poner n reinas, un tablero reinas del ajedrez, en un tablero de n por n. El problema de los saltos de caballos en un tablero de ajedrez de n caballos en un tablero. El problema en la mochila. Ahora vamos a ver la salida del laberinto. Vamos a ver la implementación de algunos de estos. No tengo todos implementados, pero ya con esto nos vamos a dar una idea del backtracking. Acá les puse un pseudocódigo de cómo se estructura un problema de backtracking. Vamos a pasar al problema de n reinas. Tenemos n reinas, significa, por ejemplo, 4. Si yo tengo 4 reinas, tengo que acomodar 4 reinas de ajedrez. La reina del ajedrez puede comer en diagonal, horizontal o vertical. Como tengo 4, hago un tablero de n por n, o sea 4 por 4, y tengo que acomodar 4 reinas en este tablero, pero que ninguna pueda atacarse a la segunda. Entonces yo pongo una en esta posición, toda la horizontal, toda la vertical y toda la diagonal queda anulada para poner otra reina. Y así tengo que buscar un algoritmo que me acomode las 4 reinas
en uno de 4x4. O las 5 reinas en una de 5x5. O las de 10 reinas en un tablero de 10x10. Por eso es de n reinas. ¿Cómo hace el algoritmo? Acá en este caso intenta poner una. Busca una posición que no esté atacada por la primera reina y pone otra. Busca una posición que no esté atacada por las 2 reinas primeras y pone otra. Y busca la última posición que no esté atacada y no encuentra ninguna. La cuarta reina no la puedo ubicar en ningún lado sin que esté atacada por estas. Entonces, ¿qué aplico acá? Deshago la operación última que hice para intentar otro camino, otra opción. Y por ahí tengo que deshacer más de un nivel. Vuelvo a empezar, pero con otra opción. Acá en vez de empezar acá, empezamos acá. Y ahí sí, puse la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Este ejercicio y el problema de los caballos tienen la misma estrategia. Entonces, con este algoritmo pude poner 4 reinas con un tablero de 4x4. Y encontrar estas posiciones lo hicimos con un algoritmo que tiene la estrategia de backtracking. Acá está el árbol que fuimos haciendo. Intentamos una vez, no pudimos, y luego intentamos la segunda y salió. Acá está el algoritmo. No es tan difícil, pero es recursivo. Bueno, acá está la explicación de cómo fuimos posicionando y la llamada recursiva para llegar a la solución. Otro algoritmo más con grafos y backtracking. El coloreado. La idea es que cada vértice con uno adyacente sea de distinto color. Por ejemplo, si el A es rojo, el C no puede ser rojo, pero el B tampoco. Pónganse que el C es verde. Entonces, si el C es verde, el D no puede ser verde y el E no puede ser verde. Pero el E puede ser rojo, porque ya no está adyacente al color rojo. Pero si este es rojo, este ya no puede ser ni rojo ni verde, porque verde era C. Entonces tiene que ser un nuevo color, azul. Y el B no puede ser rojo, ni azul, ni rojo. Entonces puede ser igual que C, verde. Esto de coloreados de vértices de distintos colores, hay un algoritmo. Podemos hacer el árbol de estrategias con todas las posiciones posibles. Y acá tenemos, por ejemplo, las zonas. Si se toca, no puede ser del mismo color. Si no se toca, podemos compartir el color. Entonces hay que determinar cuántos colores mínimos yo necesito para pintar todo. Una opción es poner todo de distinto color.
Pero la idea es reutilizar colores y tener la cantidad mínima de colores. A esta cantidad de colores se le llama el número cromático. Este es un ejercicio fácil. Acá ya se pone más complejo. Bueno, ¿qué algoritmo utilizamos para determinar eso? Alguien se ocupó e implementó el algoritmo. Acá les puse el coloreado de grafos de 4×4 y la cantidad de colores que necesitamos. Si con esta intención me devuelve que no se pudo resolver, tengo que aumentar la cantidad de colores. Entonces van a poder jugar con las aristas. 0 significa que no hay camino. 1 significa que hay camino. Resuelven con 3 colores. Puede ser que no lo resuelva, entonces tenemos que aumentar la cantidad de colores. O disminuir la cantidad de aristas. Nuevamente, es la misma lógica que el acomodar las reinas. Y resuelve el problema. Sí, el algoritmo, como es recursivo, no puede encontrar una solución, vuelve para atrás y sigue por otro. Bien, otro algoritmo. Esta sección son de muchísimos algoritmos. El ciclo hamiltoniano es, dado un grafo conexo, tenemos un ciclo hamiltoniano. Si ese ciclo visita una vez cada vértice del grafo y vuelve al punto de partida, al vértice de donde se originó. Acá les dejo el pseudocódigo. Este no sé si lo pasé a Java. Me lo voy a anotar. Me parece que no. No, no lo hice. Me lo voy a anotar. Sí. Y lo pasamos. Dejé este pseudocódigo que se ve horrible encima. Bueno, acá hay una aplicación. Es más, creo que esto debe estar en Pascal. Bien, acá tenemos el problema de la salida del laberinto. Podemos armar un laberinto con un grafo, donde cada camino termina en una intersección. Ah, ese no lo pegué tampoco.
Y acá nos dice si entre el punto A y B hay camino o no hay camino. Y nuevamente la misma estrategia. Nos fijamos si es seguro, si podemos llegar. Resolvemos el laberinto en el siguiente paso. Si no vamos por el camino, por el vértice en X, nos movemos por el vértice en Y. Y si no, retrocedemos. Siempre la estrategia de backtracking con la recursividad se llevan. Y esa forma de ir saliendo del stack es la forma de volver para atrás. Si pudimos resolver todo el laberinto, devolvemos verdadero. Y si se nos corta al final, devolvemos falso. Y dejamos en la matriz solución los unos prendidos. Y en cero todo el resto de los caminos, por más que existan, de los que no tenemos que transitar. Entonces, el único algoritmo que me falta subir es el ciclo hamiltoniano, que lo voy a agregar. Toda esta parte de grafos es mucho más teórica que ejercicios de programar. Igualmente les voy a hacer una guía para que no la termine todavía. Bien, y con esto terminamos todos los conceptos de grafos. 180 páginas de grafos. Esto yo ya lo subí. En la semana 15. En material, no, en la semana 15 no. En la semana 16. Nos faltan estos tres. Mira, este lo tengo que sacar. Para subo el PDF. En la semana 16 están las guías. Para la clase de hoy teníamos que ver grafos, que ya lo terminamos. Vamos a ver hashing, que es otro tema. Y mañana vemos ejercicios y las estructuras de Java, todas las que vimos, pero implementadas por el lenguaje. Que obviamente son las que van a usar en su vida laboral. Bueno, vamos con hashing. ¿De grafos tienen alguna duda? Más de una, pero bueno. Hay que sentarse. Claro. Es un tema largo. En los finales que puse para practicar, siempre hay un punto de grafos que se divide en 3 o 4 puntos. Pero bueno, estudiando se hace. Sí, hacer resúmenes y ir estudiando de ahí, seguramente se pueda. Con todos los PowerPoint, tiene una guía bastante completa de todo lo que hay que estudiar. En general, el final es más fácil que el parcial, porque no tiene ese factor
solucionar el problema complejo. Que si no se le pegan a la estrategia, se les acaba el tiempo y demás. En tiempo sobra en el final. De 2 horas y siempre entregan antes. Si están cancheros. Pero hay que estudiar. Es más de teórico que práctico. Bueno, ¿qué es hashing? Empezaron a tener problemas que tenían que guardar y almacenar en una estructura determinada información. Por ejemplo, autos en una cochera. Entonces, cuando iban guardando, si lo guardamos en un vector, un archivo, podemos guardar el vector y decir la posición. A medida que van entrando los autos, voy poniendo en el vector. Entonces, 500 autos en un vector de 500. ¿Cuántas posiciones necesito? 500. ¿Y cuál es el orden de búsqueda de cualquier auto? En un vector, en la búsqueda secuencial, supónganse que no está ordenado. Repasando complejidad. N, muy bien. Y supónganse que si lo ordenamos en búsqueda binaria. Logaritmo de n. Logaritmo de base de n. Y supónganse que un alumno levanta la mano y dice, yo lo puedo hacer en 1. Todo orden de búsqueda lo hago 1. ¿Ustedes qué piensan? Que es imposible. Que es imposible. Pero bueno, hashing dijo, no, mirá, acá está. Y trajo la estructura de hashing. ¿Cómo hizo eso? Y usó un poco de artilugio, no funciona en todos los casos, tiene algunas complicaciones, pero lo logró. Usó una tabla de hash, una estructura de datos, que la estructura se separa por clave-valor. El único truco que la clave tiene que ser única. Entonces dijo, pará, mis autos tienen patente. La patente es única. Entonces, lo que hizo fue convertir una clave a la posición. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la clave esta, va a la posición 1, la clave esta va a la posición 2, etc. Entonces yo tengo esta patente, esta es la 1. Voy, la busco la 1 y accedo directo. Esta es la 2. Voy y la busco directo. Lo que agregó al método es una función que transforma la clave en la posición. Pero esa función hashing que se llama, tiene que transformar esto y no gastar un orden n en 1. Entonces, hay determinados problemas que la función hashing es obvia, es fácil y podemos acceder rápidamente. Supónganse que mis autos son AA000, AA001. Una función posible es agarrar el último dígito. Entonces convierto el último dígito y me da la posición. Entonces yo tengo un texto, lo convierto a la posición y accedo directo a la 1. Entonces pude a mi vector acceder rápido. Pero tuve la suerte de tener una clave que encontrar una función me devuelve la posición. A partir de ahí,
dijeron, bueno, vamos a hacer teoría de esto y poner propiedades para determinar qué tan bueno es esta idea. Definieron que tenemos que tener una estructura donde se guarda clave-valor. La clave se transforma con una función hash, nos da un índice y tenemos en la estructura de tabla donde tenemos en ese índice guardado el valor. La estructura tiene que ser de acceso directo. Y logramos minimizar el tiempo de acceso al vector. Acá está gráficamente lo que va a pasar. Viene la patente, la clave, el padrón. Aplicamos una función hash que tiene que tener costo bajo, ser simple. Y esto nos da una posición. Con la posición vamos a la tabla de hash y accedemos directamente. Esto es un vector y obtenemos. ¿Cuánto tardé? Acceder directo y esto que tiene orden 1. Y solucionado el problema. Otra vez, es muy rápido, no funciona para determinados casos, funciona muy bien para otros. Entonces, como en toda la materia, tenemos que conocer las estructuras, conocer sus ventajas, conocer sus desventajas y utilizar la estructura correcta para nuestro problema con las ventajas a favor. Eso se trata la materia nuestra. Conocer estructuras y aplicarlas de la mejor manera posible. Bien. Por ejemplo, dado este número, aplico una función hash y me devuelve la posición. Una opción, por ejemplo, de un padrón, si yo tengo 6 posiciones en la tabla, hacer esto módulo 6. Entonces el módulo es una función hash que me devuelve un índice a partir de un número más grande. Yo tengo un espacio de tabla de 7 posiciones. De 7, porque de 0 también cuenta. Hago esto mod 7 y me devuelve el índice. Y guardo. Viene otro valor, me da y busco. Otra opción, por ejemplo, sería tomar el último dígito. Pasa que si mi espacio de claves termina en 7, ya no lo puedo guardar. Entonces tengo limitaciones. Pero si puedo superar estas limitaciones en mi problema y acceder, puedo guardar y acceder con costo 1 en la búsqueda. Acá todo el trabajo está en encontrar la función de hash y resolver un par de cuestiones que ahora vamos a ver. Pero como idea es bárbara. Logramos resolver un mapeo de clave orden y tenemos una tabla de hash. ¿Qué pasa si otra clave le aplico la función y me da el mismo orden? Tenemos algo que aparece, que es nuevo, que es el concepto de colisión. Si todas las claves me dan la misma posición, colisiona mucho y este método ya no sirve. Si tengo muchas colisiones, tengo que empezar a resolver colisiones. Otro problema más que no tenía en la búsqueda secuencial
va a llegar un momento que muchas colisiones hacen que la aplicación de hash en mi problema no sirva. Pero para algunas colisiones yo puedo resolverlas. Ahora vamos a ver cómo resolvemos colisiones. Pero puede pasar. Aplico la función de hash a dos claves distintas y me dan la misma posición. Entonces, mi teoría de hashing empieza a no ser productiva para nuestro problema. Otro ejemplo de colisión. Guardo la A en la posición 2, guardo la B en la posición 0, guardo la C en la posición 3, pero cuando guardo la D me pisa. Entonces, hay que atender las colisiones. Tenemos hashing, es muy lindo, pero tenemos que resolver colisiones. Entonces, uno de los puntos de esta estructura es que tiene que tener un algoritmo de resolver colisiones. Cuando yo aplico la función de hash a una clave 1 y aplico la función de hash a una clave 2, clave 1 y clave 2 obviamente son distintas, pero me dan la misma posición, esto termina en una colisión. Entonces, hasta ahora tenemos la función de hash, me guarda en la tabla de hash la clave y obviamente todo el TDA. Yo tengo el TDA alumno, que su clave es el padrón. Yo uso la clave para acceder y en la tabla de hash, en el vector, guardo todo el TDA. Sí, decime. Igual, las funciones de hash que vamos a usar son simples. Ahora vamos a ver algunas. Y el tema es encontrar una simple para nuestro problema que resuelva el poco colisionamiento. Pero bueno, si no se encuentra, tenemos dos opciones. Cambiar la función de hash o agrandar la tabla. Y agrandar la tabla me va a dar más espacios. Y eso mientras menos llena esté la tabla de hash, menos colisiones vamos a tener. La función de hash tiene que ser simple de calcular. No podemos tener una función de hash de orden n cuadrado. Pues para eso me quedo con la búsqueda binaria, que es el logaritmo en base 2. Que distribuya bien, que use todas las claves. Que no haya una clave que al aplicarle la función de hash me dé error. Entonces mi función de hash tiene que tener en cuenta eso. Y que distribuya uniformemente. Si mi función de hash manda toda la posición 2, va a haber colisión tras colisión. Estas son las características de mi función de hashing. Otro ejemplo. Fragmentar los periódicos por días. Bien. Acá tenemos
hacer el hash. ¿Se acuerdan cuando hicimos el equals, apareció el hash en Java, en el TDA? Acá cuando poníamos hash code and equals. Acá el hash significa algo parecido. Generame